Ahí sí. Bueno, entonces, ahí lo vemos al profeta y vamos a introducir. Entonces, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimientos afloran? Era la pregunta de introducción. Muchas veces temor, incertidumbre, ¿no? Estamos entre el desafío de obedecer, porque así está en nuestro corazón, muchas veces de soledad, ¿no? Aflora entender el propósito para lo que fuimos llamados. Siempre hay un mensaje de esperanza. Hay palabras que se nos vienen, ¿no? Que podríamos mirar, ¿no? Entonces, Jeremías no fue llamado en tiempos de estabilidad, para empezar, donde todo era suave, donde todo era bonito, no, sino en medio de un mundo en colapso espiritual y moral. No le puse moral, pero después le voy a rectificar. Moral, político, ¿no? Ya van a ver por qué. Y la idea es entender que hoy, así como Jeremías fue llamado como una voz para que dé la voz de Dios con un mensaje de advertencia, pero también de esperanza en medio de la confusión de este siglo en que vivimos, ¿no? O sea, este debe ser nuestra consigna, ¿no? Hemos sido llamados también en este siglo con un mensaje de advertencia, pero también de esperanza, porque el mundo está confundido, ¿no? Este es el paralelismo que vamos a encontrar entre las dos sociedades, entre las dos épocas que vamos a analizar en el texto bíblico. Y les ruego, primero tengan Jeremías 1, porque por ahí vamos a partir, ¿no? Entonces, Jeremías fue llamado, entonces, para hacer una pequeña introducción del tema, en épocas oscuras, porque ni siquiera en épocas difíciles. Esta era una época oscura de la historia de Judá, una crisis política tremenda, una corrupción religiosa, amenaza de invasión extranjera. Y Dios levantó a este joven profeta con un mensaje, ¿no? Aun cuando su voz, estoy haciendo una introducción de lo que vamos a mirar en cada texto, aunque su voz sería rechazada, ridiculizada y perseguida. O sea, miren el escenario, ¿no? Vamos a explorar esa vocación, ese llamado del profeta. La respuesta ante ese encargo divino y cómo al inicio lo tomó de sorpresa a Jeremías, ¿no? Cómo le movió, cómo lo impactó, cómo lo hizo dudar en un momento determinado. Pero también el impacto de esas advertencias sobre el pueblo, ¿no? Cómo lo tomó el pueblo. Entonces, vamos a tratar de hacer ese paralelismo con la iglesia de Cristo, que está viviendo también tiempos de crisis ideológica, moral, espiritual, y que requiere líderes valientes, porque no era el escenario más fácil de Jeremías, para levantar su voz, pero una voz fiel al mensaje de Dios, sin titubear, mantenerse fiel al mensaje de Dios, sin claudicar ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que perseguimos estos? Nos vamos a capacitar para conocer, comprender y aplicar el mensaje del libro de Jeremías, esa voz profética de Dios en tiempos de crisis y esperanza, para fortalecer el ministerio nuestro, pero también el caminar de la iglesia en los contextos actuales de incertidumbre, inseguridad y de cambio, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser nuestro rumbo, ¿no? Es lo que queremos alcanzar, ¿no? ¿No? Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Esto es lo que, al final es lo que buscamos, ¿no es cierto?
Vamos a mirar cuatro sesiones. Primero, del capítulo 1 al 25-38, el llamado a Jeremías y ese mensaje en tiempos de crisis, ¿no es cierto? Ese será todo, tal vez lo vamos a tomar dos sesiones en esta, porque yo no quiero pasar por alto nada ni quiero correr. Y luego, en la sesión 2 vamos a estudiar juicio, el mensaje de juicio, de esperanza y de perseverancia, ¿no? De Jeremías en su misión. Y en la sesión 3 vamos a hablar sobre la justicia de Dios contra las naciones, ¿no? Y por último, en la sesión 4, ¿no? Vamos a mirar el capítulo 52 del 1 al 34, el mensaje de estar en ruinas a la esperanza, el mensaje de Dios y las lecciones para la iglesia hoy. O sea, ahí vamos a concluir, ¿cierto? Entonces, ese mensaje que pasa de tan trágico, de que muestra la ruina en que va a caer la sociedad judía, porque ya vamos a mirar que ya porque se había dividido, o sea, o sea, la división del pueblo de Dios no solo pasó antiguamente, hoy también la vemos en las iglesias, ¿no? Entonces también nos dividimos en grupos pequeños, el uno se va con el uno, el otro se va, yo me voy por acá. También hay eso, también es como una copia de lo que pasó con la nación judía, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Tal vez 3 y 4 es más sencillo y lo vamos a unir en una sola para dividir la sesión una que es amplia y la vamos a dividir en dos partes tal vez, ¿no? Bueno, mire, por qué yo no solo quiero que ustedes me acompañen? Porque para mí esto es muy importante. Eh, yo quiero que no solamente ustedes tengan conocimiento del contenido del libro de Jeremías, sino cómo estudiarlo, porque a veces no sabemos cómo hacer un estudio de un libro, por ejemplo. Y hay varias formas, varias maneras, como aquí tengo una diversidad de estudiantes, unos principiantes, o no, medios, otros ya mis pastores, misioneros, ya son, ¿no? Entonces, quiero refrescar un poquito el enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es cómo voy yo a mirar el libro de Jeremías, ¿no? Desde qué lente, ¿no? ¿No? ¿Desde qué lente? Primero, yo puedo estudiar el libro de Jeremías y ustedes lo pueden estudiar en la iglesia desde el punto de vista histórico, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden hacer un análisis de la parte política, social y económica de los siglos 7 al 6 antes de Cristo, ¿no? Ustedes podrían hacer ese tipo de estudio. O también pueden hacer un estudio religioso, ¿no? Pueden mirar todos los aspectos del libro, todos los 52 capítulos, sobre los aspectos de la idolatría, de la corrupción política, de la crisis del templo, de las prácticas religiosas equivocadas, ¿no? Que llevaron a la ruina nacional. O sea, yo voy a combinar un poquito de todo, pero para ustedes, que ustedes son líderes y que a veces quieren estudiar un libro, también lo pueden hacer de esta forma. También lo puedo hacer desde el punto de vista profético, destacando los atributos de Dios, la justicia de Dios, desde el punto de vista más bien teológico, ¿no? La fidelidad, la misericordia, ¿no? Entonces, puedo tomar diferentes lentes para mirarlo, ¿no? Ahora también puedo verlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Examinar la vida de oración y el sufrimiento del líder, por ejemplo, su perseverancia y fidelidad personal de Jeremías. Lo puedo trabajar allí, ¿no? O también puedo mirar la obra de Cristo, porque el libro de Jeremías me habla de un nuevo pacto, ¿no? De esa restauración final del papel de la iglesia como voz profética en el mundo. O sea, tengo muchas formas de estudiar un libro. Ahora, les voy a compartir otra forma, ¿no? Que yo también puedo estudiar Jeremías. A mí me encanta esta, a mí me apasiona esta. Yo cuando estudio, por ejemplo, Pablo, yo estudio de esta forma. Me encanta, esta es la que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, la vida personal del profeta, ¿no? ¿No?
como persona, ¿no? Su llamado, su sensibilidad, sus lágrimas, sus luchas internas, ¿ya? Su vida ministerial, su servicio a Dios. Puedo enfocarme en cómo este hombre era obediente, fue obediente al mandato y anunciar juicio y esperanza en un momento difícil, ¿no? Sus desafíos, sus oposiciones, ¿no? La persecución que sufrió, ¿no? Como por sacerdotes, por reyes, por falsos profetas, ¿no? Su encarcelamiento, su rechazo. O sea, puedo trasladar este libro para enfocarme en la vida del líder, ¿no? Y lo vamos a hacer, pero vamos a coger un poquito de todo para nutrirnos, ¿no? Puedo también estudiar la vida de esos reyes y líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Cómo algunos sí escucharon y otros endurecieron su corazón. Puedo mirar a esos sacerdotes y falsos profetas que engañaban al pueblo. O sea, puedo también mirar ese enfoque, ¿no? Puedo mirar al pueblo en general, su idolatría, su falsa seguridad en el templo, su resistencia al arrepentimiento, su depravación espiritual y moral. O sea, puedo nutrirme de cada uno de estos detalles, pero también puedo mirar a Jeremías y mirar a Dios como el protagonista principal, ¿no? ¿No? Porque eh, así como Jeremías lloraba, en el corazón de Dios también había un impacto, un dolor en el corazón de Dios al ver a su pueblo así, ¿no? Pero también podemos mirarlo, su firmeza en el juicio porque Dios fue firme en el juicio, ¿no? No, o sea, ahí se terminó la oportunidad, pero también podemos ver el otro lado, ¿no? La ternura en la promesa de restauración. Entonces, hay una gama, miren ustedes, hay una gama de formas de estudiar un libro y aquí voy a hacer un poquito de todo para enriquecer esta clase, pero ustedes son líderes y quiero mostrarles una metodología que pueden seguir para otros libros, ¿no? Vamos a empezar primero con la sesión uno, que es el llamado de Jeremías, y esa voz profética, esa voz, ese mensaje de Dios, esos, a través de este profeta en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a identificar el contexto histórico y espiritual del profeta, no, perdón, se me fue, la relevancia del profeta en medio de la idolatría y reconocer o reflexionar sobre los desafíos del liderazgo cristiano frente a la oposición y el ser fiel a Dios, ¿no? O sea, vamos a analizar, a reflexionar nosotros profundamente. Miren, este no es un trabajo de esta clase, ¿ah? Vamos a estar con el hermano Franco aquí. No, esto se trata en la intimidad, por eso va a haber dos tareas reflexivas, ¿no? Primero, yo les voy a explicar, esto no va a ser de llenar, esto no es muy complejo, son dos reflexiones personales suyas como líder, ¿no? Que ha recibido un llamado como discípulo, pero también un llamado a predicar, a multiplicar, a hacer discípulos, ¿no? O sea, vamos a analizar esto en esta época. Entonces, aquí vamos a encontrar cuatro aspectos muy importantes en cada uno de estos versículos que están en la Biblia, los vamos a analizar. Y estos son, por ejemplo, me encanta mucho el número 3, el sermón del templo y las falsas seguridades religiosas. Vamos a hablar mucho de esto. El número 4, el pacto roto y las consecuencias del pecado, ¿no? Y el 5, el juicio y la esperanza futura que Dios a través del profeta Jeremías en su mensaje, en esa voz profética, en esa voz, en ese tiempo, pues lo dice. Entonces, miren, cómo estos versículos, como un gran baguette, lo he dividido en 5 partes, ¿no? No vamos a estudiar todos los versículos, pero sí vamos a nutrirnos de la esencia, de lo sustancial, de lo que dice cada porción, ¿no? Bueno, arranquemos primero con la sesión uno. Hermano, yo creo que cuando leí estos primeros versículos lloré mucho. ¡Wow! Me impactó realmente, ¿no? Fue tremendo realmente
y pude mirar a lo profundo de la vida de Jeremías y también abrí mi corazón para que Dios me hablara también, ¿no? Pero ha sido unas cosas muy lindas, ¿no? Bueno, primero veamos el contexto histórico, o sea, vámonos al sitio, a la época, a la fecha. Algunos no conocen y algunos no tienen ni idea porque a veces lo pasamos por alto, pero es importante ver el contexto donde se desarrollan los acontecimientos del libro de Jeremías. Primero, él estuvo en los últimos años del reinado de Judá. Acuerden que Israel, el pueblo judío se dividió en dos. Las 10 tribus comandadas por la tribu de Efraín y las dos tribus que quedaron, que era Judá y Benjamín. O sea, se dividió en dos partes el reino, ¿no? No, miren ustedes, ¿no? Entonces, este es un escenario de una decadencia espiritual. Entonces, esto hablamos más o menos de unos 40 años, ¿no? ¿No? Desde el reinado de Josías ya vamos a ver un cuadrito hasta la destrucción de Jerusalén. O sea, eh, Jeremías pudo contemplar la destrucción, la muerte de la gente, las deportaciones. Fue donde las embarazadas, donde los niños eran eran matados en el camino, ¿no? O sea, él vio el escenario sangriento de todo el cumplimiento del juicio de Dios, ¿no? Entonces, ese es el escenario que le tocó vivir eh, ah, ve- algunos, creo que fue más de 41 años, pero al historiador judío siempre le gustaba redondear, por eso dicen 40 años, 70 años, ¿no? Ya, era como redondear más o menos la cifra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de él, vamos a hablar primeramente de juicio y esperanzas. Yo quiero que entiendan el libro de Jeremías en las dos facetas. Es verdad que hay juicio, pero también hay esperanza. Hay un mensaje de esperanza, de restauración de ese pueblo, ¿no? Entonces, esto ocurre más o menos entre los años de lo que yo he investigado. Algunos dicen 620, yo digo 627, hay algunos textos que hablan de eso. Hasta el último rey de Judá, porque ya las 10 tribus habían sido aniquiladas, fue en el año 587 antes de Cristo, ¿no? Entonces, algunos dicen que Jeremías murió, fue llevado por sus amigos que se lo llevaron a Egipto y allá murió, pero no hay evidencia de eso, ¿no es cierto? No, no hay eso, pero él sí pudo ver la caída de Jerusalén, ¿no? Él sí se pudo mirar la caída de Jerusalén. Entonces, estos son los reyes de Judá, que es el escenario donde él más o menos estuvo trabajando en su ministerio y encontramos, por ejemplo, muy pocos reyes buenos, como Josías, por ejemplo, que hizo algunas pequeñas reformas. De ahí Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías no eran tan buenos, fueron muchos malos, más malos que buenos. Josías fue el que trató de hacer una restauración en Judá, pero es muy reconocido en la historia bíblica, en las profetas. Y entonces el contexto histórico, primeramente, aquí lo ven ustedes a Jeremías. Ya pues es una foto muy expresiva cuando vio la destrucción de Jerusalén, ¿no? Él alcanzó no sabemos si se salvó porque estaba preso, después lo rescataron y lo llevaron a alguna otra parte, pero no se habla mucho en detalle sobre eso, ¿no? Ahora, veamos el contexto espiritual de la nación judía, ¿no? Ustedes pueden ver aquí a los profetas de Dios y al pueblo adorando a otros dioses paganos, ¿no? Y si ven a ese niño, ¿no? Llegó la depravación, la decadencia espiritual del pueblo de Israel, que sacrificaban a los niños y a algunos jóvenes también para darle culto al dios, a estos dioses, como el dios Moloch, ¿no? Y ya vamos a mirar. Entonces, era una adoración abierta a ídolos paganos. Ellos estaban ya entregados a la idolatría completamente. Ya habían abandonado a Dios.
había cierto sincretismo. ¿Qué es ese sincretismo? ¿No? Era un barniz de decir que ellos eran profetas de Dios, pero también adoraban a Baal. Eso es sincretismo, cuando hay una mezcla de religiones, ¿no? ¿No? Paganismo mezclado, ¿no? ¿No? El rey Acaz, uno de los reyes más perversos, empezó esta forma, este rito, ¿no? Porque Moloch era un dios de los mesopotamios. Ya les vamos a ver un mapa para que entendieran. Estos son en los días de Isaías, ¿no? Ellos sacrificaban a los niños allí, ¿no? Para que tengan un vistazo general, algunos que primera vez que están. Entonces, eh, 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 estos exigían sacrificios humanos de Dios, estos dioses paganos, ¿no? Algunas veces jóvenes, ¿no? Todo esto ocurrió hasta la época del profeta Jeremías. Arrancó con el rey Acaz y luego pues terminó con Sedequías, ¿no? Eso trajo el juicio de Dios que recayó sobre Judá, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Un pueblo que uno dice, el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible, no? No. También adoraba a la reina del cielo, ¿no? La diosa de los babilonios, ¿no? Que era la diosa de la sensualidad y la fertilidad, ¿no? Se hacían ritos con orgías sexuales tremendas ahí, ¿no? Una inmoralidad terrible que comenzó a vivir ya el pueblo, ¿no? ¿No? Era, era una adoración que incluía prostitución. La diosa se llamaba la diosa Astarte, ¿no? De los fenicios y de los cananeos, ¿no? Decían que esta diosa con estas prácticas sexuales era promotora del amor y de la fertilidad, ¿no? ¿No? Entonces, esta era parte de todo este conglomerado donde estaba viviendo Jeremías y el pueblo, ¿no es cierto? ¿No? Y se consideraba que esta Astarte o Istar era la consorte de Baal, ¿no? Del dios Baal, ¿no? Son deidades que, digamos, eran veneradas, ¿no? Y bueno, esto trajo, por supuesto, eh, tremendo, un dolor enorme, sin lugar a dudas, una depravación, pero que ya llegó al colmo, ¿no? Y bueno, pues una contaminación global, ¿no? Solo estoy haciendo un boceto porque esto es muy amplio, pero quería que ustedes. Vamos entonces a ver los aspectos relevantes de la vida espiritual, ¿no? ¿Cuáles eran? Primero, ¿a dónde había llegado la nación, ¿no? Esto era lo que ocurría en la vida diaria del pueblo judío, ¿no? De los israelitas, ¿no? Por tanto, la ira de Dios se desató, se derramó sobre esta, ya llegó al tope, ¿no? Primero, una falsedad religiosa, ¿no? O sea, nunca hubo un arrepentimiento genuino, la idolatría religiosa, prácticas abominables, deshonestidad, adulterio, injusticia social. Ya vamos a ver unos textos bíblicos. Los poderosos eran prácticamente unos tiranos en cuanto a los más pobres, a los más necesitados. La calumnia, la persecución a los profetas que quedaban todavía de Jehová, que no se habían corrompido. Sincretismo religioso, una mezcla de judaísmo con paganismo, ¿no? Falsos profetas abundaban y pregonaban y daban voces de paz y de seguridad y que no iba a pasar, contrarias a Jeremías. Por eso muchas veces a Jeremías mandaron a muchos sacerdotes y profetas para hacerlo callar y decirle, oye, cállate, que eso no va a ocurrir. No, no hables eso, porque acá los profetas están hablando de que va a haber paz y seguridad y que nada nos va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver esos pecados. Quiero que ahora sí vean su Biblia. Vámonos, ayúdenme, por favor. Jeremías 7:4-8, por favor. Ayúdenme con esos textos. Por favor, denme una.
para escucharlos, para darnos una retroalimentación y vamos mirando cada uno de estos textos. ¿Lo tiene ahí alguien, por favor? Quiero que estén con su Biblia abierta porque vamos a manejar y tiene que ser muy rápido, muy rápido. Siete Siete, cuatro. buenas Ya. noches, Buenas noches. buenas noches, profe. Muchas gracias, mi querido Siete, doctor. cuatro, amén, amén. Siete, cuatro, Sí, por favor. solo el cuatro. No, 4, 8 y 10. 8 al 10, sí. ¿Qué dice? Ok. Dice así, no fiéis en la palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero sí mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Miren ustedes la pregunta que hace Dios en el versículo 10. Vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, aquí he hecho un cuadrito de todos estos aspectos que yo les mencioné en la lista anterior, ¿no? O sea, ellos buscaban el templo, ¿no? Pero realmente no había un verdadero arrepentimiento. O sea, buscaban las prácticas religiosas, pero en ellos no había el deseo de cambiar y dejar el paganismo y todas estas prácticas abominables. Por tanto, si vamos a Jeremías 7, 11, 14, ¿hay alguien más que me quiera leer, por favor? Ya leí creo el 10, ¿no? Amén, Ya, rapidito, porque no tenemos tiempo, por favor, amén. Desde el 11 hasta el 14. por favor. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, desde donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ya. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano Aunque os y hablé sin desde temprano y sin cesar, hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. terminemos con el 15 porque me parece muy pertinente el versículo 15. Amén. Os echaré de mi presencia, ojo, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Está hablando de las 10 tribus que se habían dicho. Entonces le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¿Qué?
tremendísimo, ¿no? O sea, es... Bueno, aquí hay unos textos que me gustaría que ustedes lean conmigo. Otra persona, yo los he marcado con rojo, el resto ustedes van a tener y los pueden leer, pero eh, quiero que vean conmigo el Jeremías 9:3-6, por favor. Otra persona. Y vamos mirando las conclusiones. Primero, Dios rechazó su culto, ya no los quería más. Amén, hermano. A ver, ¿Cómo? está con un zoom ahí, pero 9:3-6, por favor, rapidito. Amén, Ajá. buenas noches. Ya, Buenas noches. sí, cualquiera, rapidito, por favor. Hicieron que Amén. su lengua lanzara mentira como un arco y no se Como un- fortalecieron Sí, para la verdad, en la mentira. Siga, hermano. para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniado y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño y por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Ok. Jehová. Ay, Señor Jesús. Wow. Ay, Dios, hay tanto por hablar de esto, ¿no? ¿Qué mensaje, ¿no? Hermano, no quiero todavía que hablemos cómo se asemeja al siglo XXI. Solo quiero que nos centremos en ese contexto. Todo lo que estaba viviendo la nación, toda la forma de actuar, la forma de sus profetas, hay tanto por entender. No había quien confiar, todo el mundo hablaba mentiras, todo el mundo engañaba, se escudaba bajo la religión, pero todo era mentira, todo es falso porque Dios conocía sus corazones y Dios sabía la verdad, ¿no? Y esto es la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, quiero terminar el contexto histórico porque me parece que me estoy quedando a medio talle ahí. Déjenme ver si ahí se puede. Creo que ahí estoy. Pero quería verlos un ratito porque no quiero estar como un monólogo. Quiero, quiero, quiero que vayan sacando sus conclusiones porque al terminar la primera hora vamos a charlar. ¿Ok? Bueno, entonces, ya hemos visto todos estos pecados. Adulterio y corrupción. Vamos al 5, 7, 8. Por favor, así rapidito. 5, 7, el 8. Es que no tiene sentido. Yo he seleccionado los más importantes. En las diapositivas ustedes pueden leer más, ¿no? Jeremías 5. Alguien que lo lea, por favor. 7 y el 8. Ya, por favor. Gracias, Victoria. ¿Cómo te Bien. he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Miren ustedes. Estamos hablando de pecados gravísimos, pues. ¿Ah? O sea, y esto estaba hablándole a profetas y al pueblo, pues no solo era al pueblo. También los líderes religiosos están metidos en la colada. O sea, el adulterio se había normalizado, era casi normal. Aún entre sus líderes había infidelidad conyugal. Peor infidelidad espiritual, pues por eso es que me abandonaron, decía Dios. ¿No? O sea, me dejaron a un lado. O sea, miren la crisis que había llegado el pueblo, ¿no? Me gusta, no sé si hay algunos textos, pero vamos a ver el 22:3. ¿Alguien? 22:3, rapidito. Es que no puedo irme sin leer el texto bien. 22, Así 3. ha dicho Jehová, Amén. haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor,
Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Wow, 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 wow. Explotación de pobres, de huérfanos, de viudas. Los poderosos oprimían al débil y al extranjero. Miren ustedes, ¿no? No me quiero ir más allá, ustedes lo pueden leer porque no terminaría las consecuencias de eso. Se les acabaría, como dicen a Uro, el cuarto de hora. Esa posición serían llevados algunos, algunos morirían, algunos serían llevados como esclavos, ¿no? Entonces, todo lo que hicieron para acumular sus riquezas y poder no les serviría de nada, porque lo hicieron mal habido, ¿no? Y tiranía de los gobernantes, eran reyes corruptos que oprimían. Había abuso de poder, también explotaban al pobre y al necesitado. Y muchos de ellos murieron con sepulturas deshonradas, ¿no? Gente que los despreciaba, el pueblo los despreciaba. Bueno, pero quiero seguir porque si no, no termino algunos otros pecados. Jeremías 11:21. Alguien que lo lea, por favor. Vamos a ver. Jeremías 11:21. Alguien que lo lea. Si no lo leo yo. 11. Amén. Ya, adelante. Por Por favor. tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. ¿Se puede imaginar usted eso? Vamos al 20. Ahí mismo, hermano, el 20:1-2, que usted está Pero, ahí. Oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que 21:2. escudriñas la No, no, mente y no. el No, no, no. 20, Capítulo, 20, 20, capítulo 20. 20, El, capítulo 20, sacer- 1-2. el Mire. sacerdote Pasur, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, y que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Bueno, era el príncipe de la casa de Jehová, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se resistían a la voz de Dios. Se resisten a la voz de Dios. Que intentaban silenciarla. Ataques, burlas, amenazas, ¿no? Sincretismo religioso. Jeremías 2:23. Es que no puedo pasar, hermano. Tenemos que leer estos textos claves, por lo menos. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Ajá. ¿Y qué le quiso decir eso en el versículo 23 con dromedaria, ¿no? ¿Ah? A los camellos, a Eso, los animales. desbocada, como un animal desbocado, ¿sí? ¿Ah? Que corre de un lado al otro, ¿no? Que no tiene rumbo. Miren ustedes la expresión, ¿no? Los falsos profetas, 6:14, rapidito, 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Al Señor, ¿no? Ah, que no va a haber juicio. Estás equivocado, Jeremías. Pero anunciaban paz sin arrepentimiento. Y con ello estaban anulando el llamado de Dios al arrepentimiento. Esa gente, esa gente tuvo un juicio tremendo. Esa gente murió, ¿no? En manos de los babilónicos, ¿no? Por, por, por engañar al pueblo, por decir un mensaje equivocado, ¿no? Llevaron al pueblo al precipicio, mensajes corruptos de líderes espirituales, entre comillas, corruptos, con un membrete. Ah, no. Vamos Algo a ver el similar a la, 8:11. qué pena paz,
8:11. ¿Qué dice 8:11? A ver, Dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ya. O sea, falsas seguridades. Vamos al 7:4. Ahí heladito. 7:4. Amén. Ya. No feéis, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Ah, o sea, en otra paleta, como amuletos espirituales, ¿no es cierto? ¿No? Como amuletos espirituales, ¿no? No, no. Falsas seguridades religiosas, ¿no? Cuando Dios quería arrepentimiento, que vuelvan a sus caminos, que lo vuelvan a adorar, y ellos confiando en la organización religiosa judía, como hoy también se ve. Ah, es que yo soy del templo tal que es la iglesia más pepa de aquí. Ahí casi estamos seguros de que todos nos vamos al cielo. Falsas seguridades religiosas, ¿no? Eso más o menos era como que ellos tenían una banca y ahí esa banca era de ellos y ese sitio es de ellos porque ahí ellos ya estaban consagrados por eso. Más o menos. Eso me hace acordar cuando el arca fue capturada porque ellos pensaban que si iban a la guerra en pecado, ¿se acuerdan ustedes con Saúl? Y iban con el amuleto, el arca, entonces Dios estaba obligado porque era el arca a defenderlo. No porque lleve la crucecita de David o lleve la bandera cristiana, ahí no está mi seguridad espiritual. Más o menos lo que quería enseñarle el Señor. Claro, a pesar de todo esto, esa crisis, en tiempos de crisis, la voz de Dios sigue siendo esperanza para nosotros. Solo la voz de Dios. Por ahí hay profetas que te dicen de todo, pero la palabra de Dios, donde es la voz fideligna, fiel de Dios, esa es nuestra esperanza, hermano. No hay otra voz más importante que es. A ver, aquí les quiero dividir para que ustedes vean. Israel se dividió en el año aproximadamente, ¿no? 930, ¿no? Después de Salomón, ¿no? Se dividió el reino con sus dos hermanos, con Jeroboam y Roboam, ¿no? Las 10 tribus se fueron con Jeroboam y Roboam, que también era ahí uno de los no, miles de hijos que tuvo Salomón, ¿no? Yo quiero que cuenten 930 hasta 587 y quiero que ustedes cuenten un poquito antes, si pudiéramos desde Saúl. El único que se salva por ahí es David. Ah, casi 6 siglos viviendo de reyes paganos, reyes que llevaron al pueblo, líderes espirituales falsos que llevaron al pueblo a la decadencia espiritual. En vez de llevarlo al crecimiento espiritual, los llevaron a la decadencia espiritual. Porque en el 587 fue cuando, a ver, vamos despacito, vean conmigo el gráfico, ¿no? ¿Cierto? Israel fue al exilio aproximadamente en el 722 por parte de Asiria, ¿no? Y ellos, eso se llamaba el reino del norte de Efraín. Y ahí están todos los reyes que había, todos esos, todos los que ustedes ven ahí, eran reyes, pero Dios santo, ¿no? Daba ganas de llorar, ¿no? De llorar. Y todos ellos se multiplicó el pecado
Y los asirios, a pesar de los profetas, porque ahí hay profetas que intervinieron, ya los vamos a ver, ya fueron destruidos prácticamente. A pesar de haber visto eso, o sea, como dice, ¿cómo es el dicho que dice Victoria? Cuando veas la barba de tu amigo remojar, ¿cómo es hay un dicho ahí medio raro, ¿ah? No, cuando la veas las barbas de tu amigo, ¿no? La tuya, remojar. Eso, exacto. A pesar de todo eso, el pueblo no cambió, ¿no? Ahí aparece Isaías, Miqueas, Habacuc, Jeremías, Daniel. Miren ustedes con Judá, ¿no? El pueblo que era menos porque algunos reyes sí fueron buenos, como Josías, como les decía yo, algunos quisieron hacer reformas espirituales. Pero ya los últimos, ya. Entonces, hubo tres deportaciones por parte de los babilónicos, en el 605, el 597, el 587. 70 años de cautiverio. ¡Wow! Este gráfico me resume todo. Ahora, les voy a dar otro. Miren, a ver, para que ustedes entiendan, este lugarcito, no sé si es verdad que mi mouse no me haga trampa. Ah, me hizo trampa. Miren, aquí quedaban las 10 tribus. Aquí estaba todo Israel. Luego que se dividieron, porque así es el pueblo, cree que cuando se divide los hermanitos de la iglesia y forman otra iglesia van a ser más fuertes. Entonces, aquí se dividieron, entonces cada uno con sus propios reyes, cada uno manejaba lo suyo, ¿no? Y se hicieron más débiles y sus enemigos, como se alejaron de Dios, fueron menos fuertes. Acá está Egipto, aquí está Babilonia, aquí está Siria, aquí está Nínive. Aquí fueron deportados muchos y luego ya se hicieron paganos, israelitas que se hicieron paganos, ya casi Por eso es que de aquí vienen los samaritanos, la tribu de Efraín, que queda Samaria. Por eso que le decían los samaritanos, los judíos del sur odiaban a porque le decían que eran paganos, pero ellos también fueron paganos, pues. Mira tú eso, juzgando a su hermano cuando ellos también eran lo mismo. Y fueron deportados en el 587 a Babilonia. Aquí está el río Éufrates y el río Tigris. ¿Sabes de dónde salió Abraham? Abraham era de aquí, pues, de Ur de los Caldeos, de este sector era Abraham. De ahí lo trae Dios, lo saca Dios de este paganismo y lo trae a él, porque era un hombre temeroso de Dios, y lo trae aquí para formar una nueva nación. Pero aquí nació, para que ustedes más o menos tengan un poquito de historia. Ahora, vamos a ver otro más. Bueno, aquí están, ¿no? Las tres deportaciones, no me quiero quedar en eso, ustedes lo tienen ya. Aquí están todos los profetas, Sofonías, Jeremías, este es un cuadro completo, ¿no? Y no me voy a quedar aquí porque no es la intención, pero sí quiero, aquí está, Jeremías, ¿no? O sea, la caída de Babilonia después viene la caída de Babilonia, pero aquí están todos los profetas mayores, estos yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo revisen. Ahora, aquí estaban cómo estaban repartidos las 10 tribus, todas las tribus, ¿ves? Estaban aquí. Aquí está Samaria, era la capital, eran las 10 tribus, y acá estaban las tribus del sur, ¿no? Jerusalén, ¿no? Y la capital que era Jerusalén. Las dos capitales del reino, ¿no? Los del reino del norte, como eran avispados, desobedecieron a Dios, y todo judío tenía que venir a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios una vez al año o dos veces al año por ciertas fiestas. Ellos hicieron sus propios templos acá, contradiciendo a Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque no quería que la gente de aquí venga acá, porque pensaban que se iban a unificar nuevamente. Esta era la realidad del pueblo, ¿no? Así, aquí ustedes para que vean. Ahora, miren, esto pasó con Salomón, ¿no? Pues ustedes ya saben. Ahora, aquí está el reino dividido, no voy a entrar, ahí están las diferentes tribus, aquí están las tribus ya Porque mira, estas tribus también eran de Israel, pero estas tribus desaparecen, ¿saben por qué? Porque vivían aisladas de aquí, y entonces todos los poderosos de estos reyes, como cada uno vivía solo en el tiempo de los jueces, eran consumidos fácil poder político de otros pueblos. Entonces ellos, de todo esto se redujo a esto. Ahora vamos a ver lo último. Quiero ver el estado actual. Miren, este chiquitito que ustedes ven aquí, esto es Israel actualmente. Aquí está la franja de Gaza por todos los problemas, pero este chiquitito es Israel.
Miren ustedes, ¿ya? Que es aquí, ¿sí ven? Aquí, este es Jerusalén. Esto es Israel. Ahí está la franja de Gaza y Cisjordania. Pero miren ustedes Irán. Ustedes miren Irán, que aquí está Mesopotamia, Turquía, Siria, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto. Es minúsculo al lado de todos los pueblos actuales. Entonces, Israel siempre peleando con todos estos, babilónicos, medo-persas que están aquí, Irán, la famosa Irán, Irak, aquí está el Tigris, el Éufrates, aquí está Bagdad, de donde salió, de todo este sector, por aquí salió Abraham para ir hasta acá, cuando Dios lo llamó. Para que ustedes conozcan el fondo histórico, ¿no? Hice un pequeño recuento y perdónenme si me quité y estoy abusando de su tiempo. Lo prometo compensar. Ahora sí, aquí están todos los reyes, les hice un cuadrito con fechas y todo. Ustedes lo leen aparte, no tengo tiempo para verlo. Y aquí simplemente lo hago como para que ustedes tengan algo para revisar y estudiar minuciosamente todo esto, ¿no? Aquí están los últimos reyes, Josías, ¿no? Aquí, ¿quién profetizó? Sofonías, Habacuc y Nahum. Aquí está Joacás, que fue otro rey, duró 3 meses nada más. Joacín, que duró del 609 al 598, 10 años. Aquí profetizó Daniel y Habacuc. Luego vino Joaquín, ¿no? Y que también le llamaban Jeconías, ¿no? Tuvo, ¿sabe cuánto tiempo? Porque eran reyes malos, 3 meses. Luego Sedequías, también se llamaba Matanías. ¿Cuánto? Duró como 11 años, ¿no? Aquí estaba Ezequiel y Daniel quien profetizó. Y luego viene el pueblo de Judá en el exilio, las primeras deportaciones, encontramos Ezequiel y Daniel que ya estaban en Babilonia. Y luego, por supuesto, ya la última parte, pues, ¿no? Que se puede entender, aquí aparece también en todos estos sectores Jeremías, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea de cómo fue el desarrollo histórico de Israel, no fue tan fácil. Vamos a ver el llamado de Jeremías. Primero, exploremos eso, ¿no? Vamos a los textos, el llamado de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios lo llama a Jeremías? Esto es bien interesante, ¿no? Y tiene varias cosas que nosotros tenemos que sintetizarlas. Primero hay que decir dos cosas. Él era hijo de Hilcia, era sacerdote de Anatot, ¿no? De una de las tribus. Entonces, Jeremías era sacerdote, pero luego, con el llamado de Dios, se transformó en sacerdote y profeta, ¿no? Porque Jeremías se sintió llamado a interceder a la comunidad en ese momento, ¿no? Vamos a Jeremías, hermano. Quiero que vean conmigo Jeremías, los primeros versículos. Vamos al capítulo 1, porque para mí es sumamente relevante estudiar el llamado de Jeremías. No fue cualquiera, pero quiero que lo vean conmigo. Si alguien con voz rápida y fuerte me puede leer los primeros versículos, se lo agradezco. Jeremías 1. Sí, Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. o sea que estuvo, Vino pues, un ratito, o sea que estuvo hasta la última caída y destrucción y la tercera deportación, ¿no? Porque hubieron deportaciones, ¿no? Se llevaban siempre a los sabios, a los que tenían habilidades, se los llevaron cautivos, al resto, a la gentuza, ellos le decían gentuza, al pueblo insignificante los acribillaron, los mataban en el camino, ¿no? Ellos no querían mantener personas, o sea, era diferente su forma de, algunos llevaban cautivos y a otros los mataban en el camino, ¿no? Ok, ok, sigamos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ok, Y yo dije,
un ratito, mi querido Hernán. Aquí hay un tema que lo vamos a discutir, lo vamos a analizar. O sea, antes que te formase, ¿quién lo formó? Antes que te formase, en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di un propósito de vida y vas a ser profeta de las naciones. Estoy interpretando. 6. ¿Qué dijo Jeremías Y cuando yo, escuchó eso? y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Hasta ahí No nomás. temas Hasta ahí, bueno, leamos el 8. No temas delante de ellos. no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ok, o Y sea, ahí nomás. Pero miren ustedes, ¿no? O sea, es que es normal, porque era un muchacho, pues. Él era un jovencillo, pues, tal vez, no sé cuántos años tendrá, 15, 16, no sé exactamente. Entonces, hay una inseguridad, siente su limitación al llamado de Dios, pues. O sea, hay un reconocimiento de incapacidad, o sea, dice, yo no estoy preparado, ¿no? Pero miren qué interesante. Y si ustedes hacen un estudio de muchos otros hombres que han sido llamados por Dios, no eran capaces, no eran los mejores que uno dice, chuzo, tal vez el apóstol Pablo, que era una excepción por ahí, ¿no? Pero casualmente Dios llama a estas personas así, que se sienten inseguras, limitadas, para allí mostrar su poder, para ahí mostrar su fidelidad, para ahí mostrar que Él está con ellos, para ahí mostrar su fidelidad, de que no los abandona, que Él va con ellos. ¿No? Qué lección tan hermosa esta. Me gustó, por eso lo seleccioné. Pero al final, Él confía en la autoridad de Dios, acepta la misión, reconoce que era Dios que hablaría y que le daría sus palabras, porque él simplemente transmitiría lo que Dios le iba diciendo y le daría la fuerza necesaria para cumplir. O sea, esto es muy importante. Aceptó el desafío, aceptó la misión. Y como yo les decía, aproximadamente se dice 40 años para decirlo encerrado, pero es 41 años aproximadamente, ¿no? Para mí este versículo es clave. Y esto quiero tocarlo porque es fundamental, ¿no? O sea, nos muestra Dios que tenía un plan para su vida antes de su nacimiento. Aquí habla de la soberanía de Dios y el propósito divino para cada persona. Nosotros fuimos formados, estamos aquí, no por coincidencia, pues hermanos queridos. No estamos por coincidencia. Él cuando nos formó tenía ya un plan para nosotros, un plan en el servicio ministerial. O sea, no estamos aquí por casualidad, sino parte del plan divino eterno de Dios. ¡Wow! Es, es que, es que ha sido claro. Este es uno de los pasajes más claros. Por eso es cuando hablan de aborto, de tantas cosas que se habla, uno se estremece, ¿no? Porque la vida no comienza con la parte física, ¿no? Porque el aliento de vida que hay en esa persona implica mucho más que eso. Pero qué interesante, ¿no? Yo quería traerlo y dije, entonces, ¿cuáles son esas palabras divinas para un mundo en crisis? ¿No? Que le da, primero, elección divina es una elección. No, él no se eligió, él no se llamó, ¿no es cierto? No, fue llamado por Dios. La primera cosa muy importante que nos deja
Dice, apartado como profeta a las naciones. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. O sea, antes que nacieses, esa palabra santifiqué en el hebreo y traducido al griego significa, no, te aparté, es lo que quiere decir. Porque hoy sigue santificado en Dios significa apartado para Dios, todavía en el griego. Todavía significa lo mismo. Nosotros también somos santificados porque hemos nacido de nuevo y hemos sido apartados, ¿no? Por eso dice, hay un texto en la palabra, ustedes lo saben, ¿no? Somos sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, Dios toca sus labios, Él pone sus palabras, porque como decía muy bien mi querido Marvin, no se trata de las fuerzas nuestras, de nuestra capacidad, de nuestra elocuencia. Es ese toque de Dios en nuestro espíritu que nos da más sabiduría más allá de nuestras limitaciones, personas. ¿No? Entonces, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Wow! Eso es una forma figurativa porque, ¿no? Porque primero tiene que ponerlas en su mente y en su corazón, pues. ¿No? Es una forma, es una figura de dicción gramatical para decir eso, ¿no es cierto? ¿No? O sea, es una forma de decir, Jehová tocó mi mano y tocó mi boca también, ¿no? ¿No? No sabemos esa experiencia, cómo fue, pero algo espectacular, ¿no? Señor, toca nuestra mano, toca nuestra boca, danos el mensaje, danos las palabras que tú quieres que digamos. Qué lindo eso, qué lindo. Es maravilloso esta parte, ¿no? Entonces, miren, hermanos, nosotros debemos reconocer para nosotros como servidores de Dios que también Dios nos ha llamado desde nuestro nacimiento, nos ha equipado para los desafíos específicos de la época que vivimos. Por eso nos preparamos, por eso estamos aquí, que en los momentos más oscuros de la historia, son precisamente cuando Dios levanta voces proféticas, y no hablo de los profetas que hablan sus palabras, sino los profetas que hablan la palabra de Dios, donde está el mensaje profético para guiar a su pueblo, ¿no? Cuando la sociedad pierde el rumbo, mis hermanos, cuando la sociedad pierde el rumbo, Dios lo levantó a usted con esa voz profética de su palabra, porque no es mi palabra, para recordar que aún hay esperanza. No importa lo oscuro que esté la sociedad, no importa lo duro que esté el camino, no importa lo difícil, no, hay palabra de esperanza de Dios para su pueblo y para el mundo. Eso es algo que me toca el corazón a mí. Porque hoy día vivimos en depresión, porque hoy día vivimos angustiados, porque hoy día decimos, pero nuestra esperanza está en Dios, está en sus promesas. Y Él nos ha dicho que hay esperanza, que no va a terminar, que el fin de nosotros no va a ser ese, va a ser un futuro diferente. Ese es el mensaje. Ahora, entonces, este es el panorama, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Yo creo que tengo que hacer un alto porque ya estoy en eso. Voy a hacer un altito. Primero, no sé.
Vamos a hacer Y un alto. vámonos. Vamos a hacer un alto ahí. Ah, no sé. Yo no sé. Yo estoy impresionado, pero quiero escucharlos. Quiero nutrirme de cómo miran ustedes estas primeras pinceladas del libro ¿no? Quiero que ustedes me digan cómo miran ustedes este libro de Jeremías en sus primeras pinceladas. ¿Cómo lo miran? ¿Qué vamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué vamos nutriéndonos? ¿Qué vamos enriqueciéndonos, ¿no? Sí quisiera escucharlos, ¿no? Quisiera escucharlos a todos para que no sea un monólogo, ¿no? No sé si por ahí estará. Ahí están algunos mis hermanos. Sí, David, ¿querías decir algo? Sí, claro, claro, ¿Cómo claro, no? hermano. El libro de Jeremías me hace mucho énfasis de lo que pasa actualmente en todas las iglesias. Ya. Se ve que la mayoría de las iglesias tienen esta situación todavía de aceptar cosas que no se deben aceptar y que yo le he llamado a eso le llaman como una especie de un cristianismo este, light, ¿ya? O sea, ¿sabes qué? Esto, si agrada o si te hace feliz, está bien, ¿ya? Y se olvidan de que así como las cosas que Dios dijo que no hagas, no debes hacerla porque es la palabra de Dios. Y Jeremías creo que enfatizó mucho sobre justamente eso, para que no existan malos estudiantes, porque si yo tengo, por ejemplo, eso también en algún momento ha pasado. Si hay malos maestros, van a haber malos estudiantes. A veces solo le quieren echar la culpa al estudiante, pero a veces el maestro enseña o no enseña lo que debe de enseñar. Y se van a fábulas y se van a situaciones. Y yo creo que el libro de Jeremías, o Jeremías mismo, ya en lo joven que era, él es difícil cuando se es joven decirle a alguien que es mayor, estás equivocado. Correcto. Entonces Correcto. yo creo que ese impacto que el muchacho tuvo a ponerse delante de Dios y decir, bueno, ¿cómo voy a cambiarle las ideas a un poco de gente que ya, o sea, que tiene posiblemente más conocimiento del que yo tengo, que tiene más religiosidad de la que yo tengo? Y eso pasa bastante y eso actualmente también pasa Correcto. porque a veces nosotros queremos decir, bueno, es que debe ser así o tiene que ser así, pero no está en la palabra de Dios, no está en la conducta del cristiano. Entonces, eso me ha gustado siempre de este libro. Es un libro que de verdad es impactante, como usted dice, Sí, hermano, porque gracias, de verdad que llega. Sí, sí, David, y yo quisiera rescatar de lo que tú has dicho. Perdóneme, tengo que ser directo. Yo casi, me gusta ser directo. En nuestra iglesia lo decimos siempre desde el púlpito también, ¿no? Pues, no estamos aquí para ser simpáticos. O sea, no estamos aquí para que todo el mundo nos alabe o nos diga qué bonito. No, no estamos para eso. O sea, yo creo que uno de los problemas, y tengo que decirlo así, uno de los grandes problemas que estamos pasando es culpa de nosotros los que servimos y estamos en una posición de liderazgo. Se habla de motivación, se habla de muchas cosas. Se habla de actitud, se habla de... Todo eso está bien, pero se habla menos de la palabra. Se estudia menos la Biblia, se habla más de cualquier tema motivacional o profético, entre comillas, o lo que, para tratar de empujar, pero, pero se habla poco de la palabra, se estudia poco la Biblia. Entonces estamos los líderes que somos los que debemos guiar a los discípulos, a los nuevos convertidos, para darles una solidez, para que cuando haya una crisis brava, no solo tengan palabras como las que mostró Jeremías de juicio, sino también palabras de esperanza, ¿no? Palabras de fortaleza, ¿no? Palabras de saber de que a pesar de las circunstancias que vivamos, Dios no nos va a abandonar y que nuestro fin es diferente. Entonces,
El problema es ese. Hay carencia de estudiar la palabra de Dios. Estudia temas, cualquier cosa, pero no leemos el texto bíblico. No se estudia la Biblia propiamente hablando. Y entonces la gente, cualquier persona puede decirle cualquier cosa y estamos listos. Yo me quedo sorprendido de amigos míos que ahora siguen ciertas corrientes y prácticas religiosas, porque no son teológicas, porque ni siquiera hablan de teología, no tienen ni idea de teología, sino prácticas religiosas que hasta cierta forma son contrarias a la palabra y paganas, y la gente se deja arrastrar. ¿Por qué? Porque no ve, no estudia, no conoce el texto en toda su dimensión, como Jeremías, por ejemplo, para ver la realidad de las cosas que saben pasar en la iglesia y que debemos estar atentos, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad, mi hermano, ¿no? Porque, miren, ahorita todo el mundo, y perdonen que lo diga, no es que las cosas no van a mejorar en el mundo, las cosas van a empeorar. Y eso es, y esa es la realidad, y hay que preparar a la gente para que esté fuerte espiritualmente, sólida en la fe y pueda resistir esos embates, porque la maldad se va a multiplicar, hermanos. Y a veces la maldad viene de la gente de adentro mismo de la iglesia, ¿no? Miren lo que pasaba, miren todos los pecados. Calumniadores hablaban el uno mal del otro, los que tenían capacidad de ayudar a los más pobres, en vez de ayudarlos, los explotaban. Entonces, es una radiografía de lo que está viviendo la sociedad. Y nosotros tenemos que, este libro es fundamental para entender que, perdóneme, aunque la gente crea que allá los hermanitos con el mismo mensaje, no, va a haber juicio para el que no se arrepienta. Pero Dios estuvo insistiendo por 600 años, 6 siglos, para que se arrepienta. No, no un año, no 10 años, 20. ¿Y cuál ha sido el estado de Israel ahora? Alguien me preguntó que quería que hablara sobre este tema. Después de que regresaron a Jerusalén con Esdras y Nehemías en el año 444, que hubo una reforma física para restaurar la ciudad y espiritual con Esdras. Vinieron los griegos, Alejandro Magno y todos ellos, y siguieron el cautiverio. Porque el pueblo siguió alejado de Dios, seguía otras prácticas. Con los romanos igual, miren esos líderes religiosos que no les importaba la gente, si la gente se moría, si la gente estaba enferma, no les importaba su posición. Y después de eso, con Jesucristo, que hubo ese tiempo maravilloso, los 100 años, y después la iglesia se dispersó por todas partes. Hasta el año 1962, que nuevamente Israel regresa a Jerusalén, a ese lugarcito chiquito que ustedes vieron. Estamos hablando de casi 3000 años, sumando todo, 3000 años, que ese pueblo ha estado permanentemente en la deriva, permanentemente en la deriva, haciendo lo que ellos quieren, alejados de Dios, matando a los profetas, rechazando a Jesús. Todavía están esperando al Mesías cuando ya llegó. Entonces, alguien me preguntó esto por la guerra y toda la cosa, porque las personas creen que nosotros debemos judaizarnos cuando es al revés. Por eso Pablo dijo, ya no hay griego, ni judío, ni griego, ni nada, ni blanco, ni negro, ni nada. Ahora nosotros somos el pueblo elegido de Dios, los que hemos sido redimidos por Jesucristo. Y Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios, claro que sí, pero no es el único. Ahora somos nosotros. ¿Me explico? Porque ya no somos dos pueblos, somos un solo pueblo. Ya Dios no nos mira como dos pueblos. Por eso es cuando venga el rapto, ¿quiénes son los primeros que se irán? Los redimidos. Miren ustedes qué interesante. Ahora,
Cuando a mí me preguntan si yo hubiera vivido en la época de los reyes y todo esto, a mí me hubiera preocupado, si a mí me hubieran hecho una preocupación, porque todos esos eran paganos. Tú debes orar por esos reyes, por las acciones que hacen, o orar por el pueblo para que se arrepienta. Hoy, ¿por quién tenemos que orar? Por el pueblo de Israel. Y no importa qué amenazas tenga el pueblo de Israel, Dios no va a permitir que desaparezca nunca. Algo va a ser, porque es parte del pueblo integral del pueblo de Dios que ahora lo conformamos nosotros también. ¿Por qué tenemos que orar? Por el pueblo de Israel. Pero eso no significa que los líderes no puedan tomar decisiones equivocadas o erradas. Pueden tomarlas, pero nuestro deber es orar porque son nuestros hermanos. Y me encanta la del hijo pródigo. Ahora ellos son los hijos pródigos. Ya no somos nosotros. Ya nosotros vinimos al redil. Regresamos a casa otra vez. Ahora ellos son los. Por eso hay que orar por ellos para que regresen a casa. A la casa, a la presencia, al Padre Celestial. Y acepten a Jesucristo como su Salvador. Y no están perdidos. Entonces, miren, todo esto tiene una gran connotación histórica, espiritual, que tenemos que entenderla global, no por parcelas. Hay que tener el cuadro completo, porque si yo quito una parte de la historia de Israel, no voy a entender. Por eso es que cuando a mí me preguntan, quiero entender bien el Nuevo Testamento, primero entienda el Antiguo. Y ustedes saben, aquí está Victoria y está mis buenos amigos. eh, yo tengo 2 libros escritos sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. No les he dado esa clase yo, pero en algún momento se las voy a volver a repetir. Algunos ya la han visto. Y ahí estudio toda la historia de Israel, hasta el regreso con él. Yo escribí hace 45 años esos libros. De ahí empecé. El tomo 1 lo empecé hace 45 años y el tomo 2 lo escribí siquiera hace unos 40 años. Entonces, uno puede entender el cuadro completo y entender el libro de Jeremías y entender cómo actúa el pueblo de Dios, que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Las mismas prácticas las vemos hoy día. Hoy día se ve lo mismo. ¿Me explico? Falta de compasión en las iglesias, falta de amor en las iglesias, falta de solidaridad en las iglesias, líderes que se aprovechan de las congregaciones, líderes que viven doble vida, un sincretismo, una vida oculta y una vida espiritual. Entonces, este es un espejo, una radiografía para vernos nosotros también, no juzgarlo a Israel. No hay que juzgar a Israel. La gran parte del problema de Israel fueron sus líderes, sus sacerdotes y sus profetas, que ellos llevaron al pueblo al paganismo, porque si ellos se paraban firmes, ellos decían, no, eso es abominación, eso es pecado, el pueblo no se condenaba. No hubiera pasado lo que pasó. Pero los líderes siguieron la onda, la onda. ¿No? Y hoy día puede pasar lo mismo. Ya, me puse a predicar, Victoria me puse a predicar, estamos fregados. Bueno. Yo creo que no ha habido tiempo, pero tengo que avanzar, porque es bastante. Pero si quieres, tomémonos unos 5 minutos para descansar. Hagamos un receso, 5 minutos, vamos a tomar agüita, tomamos, no digo cafecito, porque después ya comienza la empanadita y todo el resto, sanduchito, entonces se hace más grande. Pero vamos al baño, hagamos algo y regresamos en 5 minutos, ¿ok? Listo, vamos. Voy a pausar un ratito la grabación. No se preocupen, no quiero correr, quiero disfrutarlo, ¿no? Esto, a ver. Yo sé que ya lo pueden ver. Se me corrió rapidito. Bueno, no sé dónde me quedé. Yo creo que estoy mal. No es la diapositiva que quiero. Ahí está. Ya. Espero que ahora sí me agarre, ¿no? Bueno, todo esto podemos considerar que fue exactamente. Ahí está, versículo por versículo, ¿no? Pero lo voy a desglosar de otra forma
Verdaderamente, podemos decir que todos integraron esta rebelión contra Dios, porque se rebelaron contra Dios. No, o sea, una cosa es alejarse de Dios y otra cosa es rebelarse contra Dios. No, porque ellos se rebelaron contra Dios, no solo lo menospreciaron a Dios, ¿no? Sino que lo despreciaron a Dios, ¿no? Entonces, idolatría sistemática, constante a lo largo de todos estos años, ¿no? Esperanzados en ídolos que no los podían salvar contra la agresión de los, digamos, ejércitos poderosos que habían en ese tiempo, bueno, Egipto era poderoso, Asiria era poderoso, Babilonia era poderoso, o sea, habían muchos enemigos y ellos buscaban algo tangible que los ayudara, pues, ¿no? Porque estaban muertos espiritualmente, ¿no? Y no era solo un pecadito superficial, pues no, era problemas mayúsculos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los aspectos de la rebelión del pueblo de Dios. Ahora sí vamos a leer algunos, que esto es fundamental. No importa que nos quedemos, pero quiero leerlos todos. Quiero que vean conmigo, ¿no? Estos textos. Vámonos a Jeremías 2. Si alguien lo lee rapidito, mientras todos lo buscan, sería maravilloso, pero... Amén. A ¿Acaso ver, alguna nación, sí, 2:11-13. dos- Sí, sí, por favor. Ya, adelante. acaso alguna nación, acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, Un ratito. aunque ellos no son? Hagamos una pausa. ¿Me ayudas ahí para ir haciendo ese dúo, mi querido? ¿Ah? ¿Qué? Es pregunta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Miren ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde lleva la pregunta, no? Sígame, hermano. Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque, Sí. porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Wow, qué rico, ¿no? O sea, en resumen, cambiaron su gloria por la que no aprovechan, ¿no? O sea, abandonaron a Dios, ¿no? Y seguir ídolos es como sustituir lo eterno por lo vacío, es lo que ellos dicen. O sea, entre lo más sustancial y lo vacío, ¿no? Por eso habla de cisternas rotas, ¿no? ¿No? Que no los llevan a ninguna parte, ¿no? Eso es la iglesia tradicional que ustedes la conocen, vive así, pues, ¿no? ¿Ah? Muy bien. 7, 19, 17 al 19. Amén. Ajá. A ver. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos que provocan a mi ira. Me provocarán ellos a mí, perdón, me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos en su propia confusión. No, o sea, es clarísimo, ¿no? Ah, aquí ya no solo había la de una persona, sino que había una idolatría familiar. Ya era la idolatría se había apoderado de todo el núcleo familiar. Y si las familias se corrompen, la sociedad entera se corrompe. Miren ustedes, ¿no? O sea, cuando el núcleo familiar comienza a descomponerse en todos los sectores de una sociedad, la sociedad entera se ve afectada. Es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Ahora, idolatría sistemática es la primera cosa, ¿no? ¿No? Ahora, quiero saltarme porque ya hemos visto esto, pero vámonos al capítulo 10, 1 al 5. Vean conmigo porque hay que deleitarnos en la palabra, pues, ¿no? Sigan, Ese es otro. no los escucho. Amén. Oíd palabra
que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el lecho del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. A ver, a ver, permítame terminar con el 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande, tu nombre en poderío. A ver, ¿a qué se parece esto? A la iglesia tradicional, a la iglesia tradicional, ¿no? Ídolos hechos de manos humanas, no pueden caminar, no pueden hacer nada, porque solo Jehová es el Dios vivo. Ah, clarito no puede hablar el Señor. Vamos al 11. 11, 10 al 13. Dejemos que la palabra nos hable. 10 al 13. ¿Qué dice? Se ha vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Al 13. Por tanto, así ha Por dicho tanto, Jehová. así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrían salir, no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Quiero escuchar E a, irán las hermano, ciudades de hermano, Judá hermana, hermana, hermana. No, y los no, moradores de quietito. Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, Ya. los cuales no los pondrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Ok, ok. Ignominia significa vergonzoso, ¿no? Repugnantes, ¿no? Despreciables, por si acaso, ¿no? Ahora, me impacta, por eso la quería detener, hermana, dice, versículo 11 en la última parte. No podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Wow. Esta era una práctica desde que viene desde siglos de siglos de siglos. Siglos de siglos de siglos. ¿No? Una persistencia en la idolatría desde el mismo Moisés, cuando el hermano y su mujer y otro grupo comenzaron a hacer esos becerros de oro. ¿Me explico? Una práctica constante de pecado, ¿no? Y ahí es donde parecemos nosotros, ¿no? Un nuevo pacto, un pueblo donde escribiré todo en sus corazones, en sus corazones. Veamos otro, esa falsa religiosidad. 6.3.15. No estoy viendo todo, pero algunos. 6.3.15. Veamos, ¿qué dice? Alguien que quiera leerlo, si no lo leo yo. 3:15. No, gracias, hermana. Otra persona. 6:13. 6.13 al 15. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Porque desde el más chico de Leo. ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Pregunta. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza.
Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. Ajá. Oye, esto es duro, ¿ah? ¿No? Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, todo parte del liderazgo. Si el liderazgo no está caminando bien, ¿cómo va a guiar a su pueblo conforme a los designios de Dios? Los lleva a la ruina. Por eso es que nosotros como maestros, como líderes, como pastores, como en cualquier actividad, nosotros somos los llamados a dar el ejemplo diferente, ¿no? De honestidad, de integridad, de solidaridad, ¿no? Yo no le puedo pedir a ellos que hagan algo que nosotros no hacemos. Hermano Hernán, por favor, encantado. Mira que hay algo que me sorprende en gran manera Ajá, y que en el contexto actual se ve mucho. ajá. Y es cuando ellos dicen y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Vemos como bien lo mencionaba un pastor al principio, decía, cómo el Evangelio Light nos muestra el cristianismo como si fuera el famoso mundo de Disney, como si fuera el mundo ideal. O sea, como si realmente el Evangelio fuera una burla y te dicen, no, tranquilo que eso pasa, déjelo. Si usted no piensa en eso, eso no va a pasar. Es terrible, es terrible ¿Sabes porque qué estamos dice? como, ¿Sabes qué dice la versión, la traducción viviente? Me gusta encantado, Hernán. Mira, dice, y de ahí quiero que darte la... Dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Mira tú. eso es una complacencia con el pecado. Es complacencia con las cosas terribles que están pasando. Es como decir que si soy cristiano, soy progresista y apoyo a la comunidad LGBTQ, ¿me entiendes? Eso es como disfrazar el evangelio, volverlo, perdóname la expresión, pero tratar de volverlo un circo. Exacto. Yo creo que, yo creo que hay una palabra que tal vez puede complementarse a tu comentario. Tal vez alguien más quiera hacer otro comentario. Pero yo creo que el problema mayor es que la gente está buscando rating, está buscando popularidad. Entonces no quieren perder personas, no quieren perder miembros porque son ofrendas, ¿no? O sea, pero Jeremías no andaba por eso, pues. No sé si le pagaban, yo creo que ni le pagaban, no sé si a veces comía, ¿no? Porque como era contrario a los, entre comillas, a los profetas de los reyes que querían escuchar lo que ellos querían, que todo iba bien, ¿no? Entonces, el problema, aquí yo veo una cosa que quiero rescatar antes que terminemos esto, hermano. Esto se habla de la valentía del líder. O sea, miren, ir contra corriente cuando todo dice que todo es así, que no sé cuánto, no es tan fácil, ¿no? O sea, es desafiante. Y a eso tuvo que enfrentarse Jeremías, hermano Danilo Montes de Oca. Por favor, Bueno, querido, adelante. gracias, profesor. Encantado. Gracias. A veces nosotros criticamos a la iglesia tradicional, que obviamente está errada totalmente, y a otros, ¿no? Y hablando de la idolatría en la iglesia en general, ¿no? Correcto. Se da la idolatría, porque a veces se idolatra el lugar, el templo, los instrumentos, hasta la misma alabanza, que tan bonita, todo, ¿no? Y nosotros nos comparamos con otros y decimos, no, aquí la iglesia nosotros somos mejores, somos mejor dicho, hay iglesias que se creen pastores cristianos que creen que son la última estrella del universo, ¿no? Y nosotros también estamos mal. O sea, yo creo que la iglesia está enferma y, y pienso que el mensaje debe ser
obvio, de amor, de esperanza, como tú dices, pero también de, como hizo Jeremías, exhortó, instruyó, pero exhortó. Lloró por el pueblo, pero también eh, lo llamó al arrepentimiento. Entonces, estamos en estos tiempos donde hay tanto éxodo, apostasía. Creo que el pecado más grande que se está cometiendo desde muchos que lo hacen es rechazar al Señor. Sí. Así que nosotros tenemos que volver a los principios de la palabra, a, a lo que llamamos la senda antigua y ese término no es Espero que muy no lo diga bonito. porque yo tengo muchos años, pastor, ¿no? No es tan bonito, pero el término, pero volvamos a la palabra, más bien, volvamos a los principios, a los valores de la palabra. Gracias, Gracias. gracias, Danilo. No, yo quiero hacer una reflexión. A ver, no estamos aquí para decir cuán buenos somos en relación al otro pueblo, sino mirar en qué estamos fallando, qué cosas valiosas hay del ministerio de Jeremías que podemos atesorar. Pero yo creo que hay alguna cosa que debemos arrancar. Lo más grave que Dios se lo dio en el mensaje, ustedes lo pueden haber leído ya, es que el pueblo no reconocía que estaba mal. Yo creo que ese es el mayor problema de la iglesia actualmente, ¿no? Creemos que todo está bien, creemos que ya todo está dicho, pero no queremos reconocer que también fallamos, que también estamos mal, que también hay debilidad, que hay cosas que necesitamos mejorar, que hay cosas mejores cambiar. O sea, estamos en ese grado de anestesia, digo yo, ¿no? Anestesia. Y yo creo que este pueblo, el pueblo de Israel, estaba pasando por ese mueble. Pero ¿cuál era la anestesia de ellos? La anestesia de ellos es que nadie los revivía pues con un mensaje claro. porque, porque estaba confrontando un pobre Jeremías que era un único seguramente, o había algunos cuantos, pero el que estaba dando el mensaje era Jeremías, y el resto era un batallón contra Jeremías. Entonces, yo creo que es una retrospección para no intimidarnos, ¿no? Sin pensar que el mensaje solo es para los demás, sino que también es para mí. Tener esa voz de autoridad, una voz bíblica. No, no, no mi voz, porque yo puedo cargarme de emociones, de muchas cosas, pero una voz bíblica, la voz de Dios, que es su palabra, y decirla como está. Si el pueblo no se arrepienta, le va a pasar esto que igualito. Si la sociedad no quiere buscar de Dios, va a la destrucción, pero hay esperanza. El mensaje no tiene que ser negativo solo. El mensaje debe ser que hay esperanza, que Dios puede cambiar, que Dios puede restaurar vidas. Pero no debemos pensar que todo el mundo va a cambiar, porque no va a cambiar. El mundo va cada día a estar más difícil, más complicado, y esa es la oportunidad para aprovecharla, porque la gente está sin esperanza, no saben quién confiar, ya no confían en sus líderes, ya no sabe a quién seguir. Qué mejor que sigan a Jesús, como nosotros estamos siguiendo a Jesús. Lo más valioso que tenemos es seguir a Jesús, es aferrarnos a Él, agarrarnos de todo, de los brazos, con todo de Él. Aferrarnos a él, no hay más. Yo creo que por ahí debemos caminar. Bueno, mira, ¿qué te parece si terminamos con una oración, pero al mismo tiempo que terminamos con una oración, eh, pedimos a Dios que nos ayude, que nos edifique en estas 4 semanas y que hable a nuestro corazón para cumplir su propósito, porque Él nos conoce desde el vientre. Tenía un propósito, por eso nos llamó, para encontrarnos con su propósito. Tal vez nos hemos desviado de su propósito, andamos en otros andariveles y es necesario reencontrarnos con el propósito que Dios desde cuando nacimos nos formó y tenía para nosotros. Tenía un plan, ¿no?
a encontrarnos con eso, ¿no? Y ayudarnos a vivir en este mundo tan complejo como este. Padre, te damos gracias por esta noche. Hemos abordado, Señor, cosas maravillosas, cosas preciosas. Te pedimos que cada enseñanza, cada cosa del libro de Jeremías cale en lo más profundo, que no sea el conocimiento que se deja guardado en el escritorio, sino que cale y guarde en nuestra mente y en nuestro corazón para redimirnos, para enrumbarnos, para alertarnos de los riesgos que estamos viviendo, que la iglesia está viviendo y que no debe caer. Y también nosotros como llamados a dirigir tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga grandemente. Amén, hermano Osvaldito. Dios lo Amén, bendiga. amén. Gracias. Está Gracias. No, Dios muy los bendiga a todos edificante mis el día de hermanos hoy. queridos. Y Pastor Amén. Dios los bendiga Muy desde lindo. Colombia a todos. Amén. Bendiciones Amén. para todos de Colombia también. Aquí hay de México, Ya, de ya. Canadá, de todos y ahorita. Totalmente. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Rebequita, gracias, Amén. Amén, Yaila, amén. Hermano, ustedes. Mayra, los esposos Bendiciones. García, Bendiciones, Victoria. pastor. Gracias. Venezuela, saludos. Que el Señor los guarde, el Dios les Señor los guarde. bendiga.